Salmo número 126, 6 versículos que también ya de alguna manera son conocidos. Hay algunos versículos que nos lo hemos memorizado, como por ejemplo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El contexto que se deja ver en este Salmo 126 es un salmo de gozo. El escritor sagrado expresa el gozo, la alegría, el regocijo del pueblo de Dios. Y en ese contexto de gozo queremos meditar en esta mañana en la reflexión que le hemos titulado Restaurados, restauración. Y queremos entonces que tengan nuestras vidas esa característica, el gozo, pero que también podamos nosotros vivir en un contexto de restauración, en un contexto en el cual también haya una motivación que produce el gozo. Y de esto vamos a estar hablando pues durante estos momentos. A través de la historia, a través de los tiempos, el ser humano siempre nos sorprende. ¿Por qué? Porque el ser humano puede continuar hacia adelante aún en las situaciones más adversas. El ser humano siempre va hacia adelante, siempre sale hacia adelante, aun y cuando la realidad sea difícil y opresiva. Muchas de estas historias incluso nos llegan a través del cine, El pianista, La vida es bella, El niño de la pijama de rayas, donde hombres, mujeres o niños que viven situaciones difíciles, extremas, continúan a pesar de que su derredor son señales hasta de muerte. Y hay diversos estudios que destacan algunos elementos que ayudan a las personas a superar cada situación. Y uno de estos elementos es la esperanza. La esperanza. Cada una de estas historias tienen tras de ellos la idea de una esperanza. Y la esperanza tiene que ver con confiar que la realidad no siempre será lo que en el momento se está viviendo. Esto entonces tiene que ver con la esperanza. La esperanza es confiar que la realidad no siempre será lo que en este momento estoy viviendo. Esa esperanza es la que les permite ir cambiando esta realidad. También le podemos llamar actitud. De manera que ya no viven, cuando hay una esperanza, ya no se vive solamente en los acontecimientos inmediatos, ya no se vive tan solamente en el momento a corto plazo, sino que cuando hay una esperanza, se comienza a vivir en función precisamente de lo que se espera. Y en ese contexto da fortaleza para seguir luchando, aun cuando
haya adversidad, haya tribulación, haya una situación difícil. Se busca, en función de aquella esperanza, esa fortaleza para seguir hacia adelante, aun y cuando no en todos los casos se logre obtener lo que se está esperando. La esperanza en ocasiones está puesta en la transformación de las situaciones que vivimos, pero cuando aquella esperanza se coloca en algo trascendente, entonces esa es la esperanza que orienta nuestra vida completa. Cuando nuestra esperanza descansa en Dios, nuestra vida empieza a moverse en función de esta esperanza y se transforma la realidad en la que vivimos, pero no solamente la realidad, sino también nuestro destino. La esperanza. Hay quienes consideran que la esperanza, así como otros asuntos de fe, tienen poco que ver con la realidad en la que nos movemos día a día, y que los conceptos metafísicos nada tienen que ver con la construcción del entorno en el cual estamos viviendo. Esa forma de interpretación en realidad está equivocada, porque estos valores como la fe, la esperanza, Dios, el Espíritu Santo, son lo que orientan la realidad de toda nuestra vida. Por eso entonces, sin esperanza, ¿cuál es nuestro destino? Sin esperanza, ¿cómo enfrentamos nuestro entorno, nuestra realidad? ¿Cómo lo vivimos? Las pruebas, las enfermedades, las tribulaciones. Pero cuando hay una esperanza en algo que trasciende, que es nuestro Dios, entonces nuestra realidad y nuestro destino son transformados. Porque la esperanza es una creencia básica, la fe es una creencia básica en nuestras vidas. Y son los elementos entonces que nos ayudan, que nos orientan para poder de esa manera ir avanzando cada día de acuerdo a las circunstancias que nos toque vivir. Entonces, ¿qué queremos decir en esta mañana? En realidad, tener esperanza no solamente es una ilusión, sino que tener esperanza es la dirección, la guianza de nuestras acciones en conformidad con la realidad que estamos nosotros viviendo. Hay esperanza en nuestras vidas. Hay creencias básicas en nuestras vidas, porque esto determina la manera de vida, el estilo de vida, la forma de enfrentar cada momento, cada situación por la cual nosotros atravesamos. Y cuando hay esperanza, cuando hay fe, lo primero que señala el salmista en el versículo 1 es: hay un gozo anticipado. Y aquí es donde queremos llegar a meditar en la porción de la palabra. Nuestro salmo, el salmo número 126, inicia desde un escenario donde aún no experimenta la restauración. Recuerden que está presentando aquí el escritor sagrado un escenario de cautividad, pues de tristeza, de exilio. Están en Babilonia.
La condición no es una condición agradable, porque han sido exiliados, han sido llevados a Babilonia. Están entonces en una condición de cautiverio, de esclavitud. Este es el escenario cuando dice el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El escenario en el cual comienza el salmista su historia es un escenario entonces difícil, pero a su vez también presenta la esperanza y comienza a vivir en función de lo que se espera, no en función de la condición en la que se encuentra. Por eso es cuando decíamos, la esperanza afecta nuestra realidad, pero también nuestro destino. De tal manera que cada uno de los que han vivido este momento del salmista viven con la esperanza: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay esperanza de una transformación, hay esperanza de una restauración. Si alguien está enfermo, hay esperanza de una sanidad, hay esperanza. Este es el concepto que está manejando aquí el escritor sagrado, y esto tiene que ver con la fe. La definición clásica de la fe se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando él dice: es pues la fe la seguridad, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está precisamente en términos de esperanza, en términos de futuro. La fe en las promesas de Dios nos permite ver las cosas como si ya estuvieran hechas, como si ya estuvieran realizadas, aun cuando en el momento solamente es una promesa. Pero la confianza se basa en el Dios que lo ha prometido. ¿Quién pudo experimentar esta esperanza? Abraham, ¿se acuerdan? Cuando recibió la promesa de que sería padre de generaciones, confiaba en que Dios llevaría a cabo su promesa. Romanos 4:17 dice: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El hombre de fe puede ver como ya realizadas las cosas en base a su confianza en la promesa de Dios. Y aun cuando experimenta la opresión de la esclavitud, ya está celebrando la experiencia de la restauración que el Señor habrá de hacer en su vida. La capacidad de Dios para restaurar la vida va más allá de nuestro entendimiento. Aún la angustia no es una condición permanente. Aún nuestras lágrimas pueden ser semillas que produzcan una cosecha de gozo, debido a que Dios puede sacar algo bueno de eventos desagradables. Nuestra confianza está en que sabemos que finalmente Dios actuará a favor de su pueblo. Y la restauración tan grande que Dios hace es tal que nos parecerá que estamos soñando. Sin embargo, es una realidad concreta e histórica que estaremos experimentando. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Por eso hablamos de un gozo anticipado, porque hay esperanza, porque hay fe de que las cosas van a ser restauradas y transformadas. Y esta esperanza no solamente se fundamenta en elementos que tengan que ver solo con esta realidad terrenal, de tal manera que el mismo Job exclamó y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Hay esperanza, de tal manera que por eso hay un gozo anticipado. Para estar con gozo no necesitamos que ver las cosas ya realizadas, sino que por medio de la fe ya estamos viendo lo que Dios estará haciendo en nuestras vidas, porque es lo que nos declara la Escritura. Nuestra confianza está en que sabemos que Él actuará a favor de su pueblo, y la restauración tan grande que Dios hace parece que estamos soñando. Sin embargo, es una realidad concreta e histórica. Entonces, la restauración trae gozo. Es tan evidente. ¿Por qué? Porque incluso causa asombro en los no creyentes. Hemos dicho que nuestro salmo tiene como referencia el regreso de la cautividad babilónica, la cual fue en la época bíblica el momento más triste de toda la historia del pueblo de Israel, porque esta cautividad fue la consecuencia de haber dejado al Señor, de apartarse de su consejo dado a través de los profetas, de confiar en el poder de otros pueblos y sus dioses, y de haberse hecho soberbios. Por eso fueron exiliados. Y en la condición del exilio conocían el por qué estaban en esa situación. Pero incluso durante el cautiverio siguieron predicando, siguieron dando testimonio. El Salmo número 137 describe la condición en la que se encuentran en el cautiverio. Solo leo alguna porción que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En esa condición, por causa del pecado, por causa de haberse alejado de Dios, comienzan a experimentar el gozo, porque confían en la restauración, porque hay esperanza de una transformación de este escenario. La salvación es del Señor, de tal manera que puede haber gozo, risa, alegría y alabanza al Señor, porque el versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones, los no creyentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La restauración del pueblo por parte del Señor se fundamenta en la compasión y en la misericordia de Dios, pues mientras ellos se habían olvidado, alejado y desobedecido, el arrepentimiento les hace volverse nuevamente al Señor, y ahora Dios actúa a favor de su pueblo.
cuando somos pueblo de Dios, aun cuando podemos equivocarnos y errar el camino, al volvernos a Él se vuelve a nosotros para restaurarnos. Y los actos de Dios, las obras de Dios con su pueblo, son para testimonio. Dirán entre las naciones, dirán los no creyentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La restauración, la transformación que Dios hace con su pueblo sirve de testimonio ante las personas no creyentes. Porque cuando el Señor transforma nuestras vidas comienzan a rendir el fruto, a rendir el resultado, y comienza a visualizarse, de modo que los que están a nuestro alrededor pueden ver grandes cosas que está haciendo el Señor. Porque hay gozo, porque hay paz, porque hay una transformación, porque hay fe, porque hay compasión, porque hay amor. Y entonces los que están a nuestro alrededor son testigos de cómo enfrentamos nuestras circunstancias. Grandes cosas está haciendo el Señor con ellos. De tal manera que el pueblo dice, grandes cosas hace Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, es la petición. Y cuando termina el Salmo 126, el versículo 5 y el versículo 6, nos da la idea de que aún faltan otros de tener este gozo de la restauración y de la salvación. Por eso dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hemos hablado de un gozo anticipado porque hay esperanza, porque hay fe. Hemos hablado que el Señor trae gozo, trae paz a nuestras vidas, aún en medio de adversidades, o como el pueblo de Israel en la cautividad. Hemos mencionado también esta mañana cómo las obras de Dios en nuestras vidas sirven para testimonio de los no creyentes. De tal manera que la obra de Dios en nuestras vidas es evidente ante los ojos de quienes nos rodean. Y finalmente, queremos decirles que todavía faltan otros de ser restaurados, de tener este gozo, de tener esta esperanza que transforma la realidad y el destino, de tener esta fe. Porque así como en la historia de la cautividad babilónica, no todos regresaron al mismo tiempo a Jerusalén. De la misma manera faltan muchos por ser restaurados. Por eso el Señor dice, faltan otras ovejas que han de entrar al redil. No está completo todo el Israel de Dios, todo el Israel de la fe. Por eso tenemos que seguir clamando a nuestro Dios para que siga restaurando corazones que están cautivos por el pecado y que tengan el gozo de la salvación. A los que siendo pueblo de Dios y se han extraviado en sus propios caminos y necesitan reencontrarse con el Señor. No solamente debemos orar, los que hemos experimentado la restauración y el gozo del Señor en nuestras vidas, debemos continuar sembrando su palabra. Pudiera ser en este momento que esa palabra cae en un campo no fértil, en un campo duro y difícil.
Sin embargo, al final, la Escritura dice, volverá a venir con regocijo trayendo su cabilla. La esperanza de ver la cosecha nos alienta a seguir sembrando el Evangelio. Y así es como lo sembrado en tiempos de dificultad llega la hora de florecer. Por eso también, aprovechando durante toda esta semana, se estará sembrando la preciosa semilla en los corazones de nuestros niños. Estamos convencidos y seguros, porque hay esperanza de que con regocijo habrá una excelente cosecha. Que el Señor nos permita disfrutar el gozo de la restauración. Que el Señor nos permita disfrutar el gozo anticipado del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y que el Señor nos permita también ver las gavillas con las que el Señor quiere que lleguemos delante de su presencia. Gavillas, frutos, resultados. De tal manera que podamos también nosotros ir llevando la preciosa semilla y regresar con regocijo trayendo buenos resultados. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos vivir con gozo anticipado, con esperanza, con fe, dando buen testimonio, y que el Señor transforme nuestra realidad y nuestro destino, orientado siempre en la obra de Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.